Elena sabía que los números no mentían, pero las personas que los presentaban, vaya si lo hacían. Todo comenzó un martes por la mañana con una de esas reuniones de motivación donde servían bollería industrial rancia y delirios corporativos. El nuevo vicepresidente de Finanzas, Javier, recién salido de su máster en Administración de Empresas y probablemente todavía oliendo a colonia barata, agitaba una presentación de PowerPoint como si hubiera descubierto la cura del cáncer. Ingresos un 18% más, margen estable, sin factores de riesgo, todo sol y optimismo de película barata. Elena, sentada al fondo con su cuaderno y 12 años de memoria institucional, arqueó una ceja porque sabía que esos números estaban mal, no mal de ups, se me olvidó la coma, sino mal de estrategia maquiavélica. Estaban manipulados como una estrella de tablao flamenco durante la feria de abril. Se habían movido partidas, inflado pronósticos, recortado convenientemente las divulgaciones de riesgos. Anotó dos en su margen. Una proyección mostraba un contrato con un proveedor que había expirado hacía 6 semanas. Otro listaba gastos de mantenimiento diferido que habían desaparecido mágicamente. Levantó la mano con calma, incluso sonrió. Solo una pregunta, dijo, ¿revisó legal estas cifras antes de presentarlas al consejo, Javier? Javier le dedicó esa sonrisa condescendiente. Medio cachas de gimnasio, medio gurú de mercadillo. Gracias, Elena, dijo. Pero estamos cubiertos. No lo estaban. Ella lo sabía. De la misma manera que sabes que la leche se ha cortado antes de la fecha de caducidad. El hedor del crecimiento trimestral sobrevendido y la pasividad oculta estaba en toda la presentación. Pero Elena no insistió. Todavía no. Había aprendido la lección años atrás. No interrumpas el espectáculo hasta que te pongan el foco encima. Así que archivó sus notas, volvió a su escritorio y silenciosamente empezó a guardar copias de seguridad de todo lo que encontraba. Ahora, antes de seguir, sí, tú que escuchas mientras conduces, doblas la ropa o te escondes de tus hijos en el garaje. El 97% de vosotros no está suscrito. Ese número es más feo que las cuentas de Javier. Si quieres escuchar cómo Elena hace que toda esa sala de juntas se moje los pantalones en la parte 6, dale a seguir. No te cuesta nada, pero para nuestro equipo, significa que podemos seguir exponiendo las gilipolleces corporativas con una sonrisa y un dedo medio levantado. En fin, Elena, 12 años en cumplimiento normativo, era el tipo de mujer que nunca se perdía un decimal, nunca cotilleaba, nunca lloraba en su escritorio. Recursos humanos la llamaba de bajo mantenimiento. La dirección la llamaba fiable. Ambas cosas significaban, nunca te ascenderemos, pero Dios nos ampare si te vas. Y Elena conocía su valor. Era la cinta americana que mantenía unida esa máquina oxidada. Evitaba que se acumularan las infracciones de la seguridad e higiene en el trabajo, que llegaran las consultas de la CNMV y que los idiotas de marketing se enviaran correos con cosas que pudieran ser citadas en un juicio. Como no llevaba tacones que hicieran ruido o hablaba en aforismos de LinkedIn, era invisible hasta que dejaba de serlo. La llegada de Javier marcó un cambio. De repente, el director financiero dejó de responder a sus correos. Los informes que solía revisar antes de las presentaciones al consejo la pasaban por alto. El aire se enrareció. Recursos Humanos empezó a usar frases como optimización de flujos de trabajo y realineación del cumplimiento normativo bajo finanzas. Elena vio la escritura en la pared. Estaba en cómics, escrita por idiotas, pero aún así, no entró en pánico. Archivó cada revisión de política, cada ajuste trimestral, cada cadena de aprobaciones, incluyendo una pequeña joya que se le ocurrió en 2017 durante una reestructuración del cumplimiento que a nadie le importó. Cláusula 12. Pero eso es adelantarse. Por ahora, Elena se sentó en su cubículo, bebió café tibio de su taza de la mejor gestora de riesgos del mundo y escuchó los susurros que viajaban por el pasillo como humo antes del fuego, porque algo se acercaba. Y Elena, no estaba lista. Estaba preparada. Lo llamaron una reunión de alineación del segundo trimestre, que el lenguaje corporativo significaba trae tu propia soga. Elena lo supo antes incluso de sentarse. La energía en la sala tenía ese zumbido estéril y extraño como un consultorio dental donde alguien ya ha gritado. El director financiero, Carlos, de unos 50 y tantos, con el pelo trasplantado de la alfombra del diablo, abrió con una sonrisa ensayada y empezó a hablar de preservación del margen y fluidez operativa. Traducción, van a caer cabezas. Javier, el vicepresidente con acento, estaba detrás de él con los brazos cruzados como un fraternidad en un funeral. Elena contó 3 diapositivas antes de la emboscada. Y en aras de la sostenibilidad fiscal a largo plazo, prosiguió Carlos, hemos tomado algunas decisiones difíciles. A partir de hoy, se reestructurarán ciertos departamentos no generadores de ingresos para optimizar los gastos generales. No parpadeó. Simplemente dejó el bolígrafo y esperó. Fue entonces cuando los ojos de Carlos se clavaron en ella como si fuera a pedirle que le devolviera el pase de salida. Elena, dijo, intentando suavizarlo con una inclinación de cabeza. Tu puesto será absorbido por finanzas con efecto inmediato. Agradecemos tus muchos años de servicio.
Absorbido, repitió como si estuviera probando la palabra para detectar veneno. Sí, dijo él, se te proporcionará un paquete de desvinculación y asistencia en la transición. Ella parpadeó una vez. ¿Hay indemnización? Esa pregunta detuvo la sala en seco. El abogado interno de la empresa, Ricardo, impecable, medio desabrochado como si se hubiera vestido a oscuras y solo funcionara a base de chulería, soltó una carcajada. No educada, no incómoda, una carcajada profunda y sonora como si alguien le hubiera dicho que las mujeres podían votar. Oh, Elena, dijo, negando con la cabeza como si hubiera pedido un unicornio. Aquí nadie negocia indemnizaciones. Ahí estaba, la frase. La que resonaría en el cráneo de Elena como un disparo de escopeta en una iglesia. No dijo nada. Ni a Ricardo, ni a Carlos, ni a Javier, que no podía mirarla a los ojos. Simplemente bajó la vista hacia el cuaderno en su regazo, todavía abierto en sus notas del último informe al consejo, y lo cerró silenciosamente. Recursos Humanos apareció 3 minutos después con un sobremanila y una tarjeta de seguridad ya desactivada. Una mujer joven llamada Laura murmuró algo sobre próximos pasos mientras le ofrecía a Elena una caja de cartón y la sonrisa más insincera del mundo. Avísanos si necesitas ayuda para cargar algo. Elena no respondió. Empacó lentamente, retiró deliberadamente sus diplomas de la pared, desenganchó una nota adhesiva descolorida que decía, comprueba la cláusula DOCEB, puede que la necesites algún día. Se la deslizó en el bolso como un cartucho cargado. Ni siquiera le ofrecieron un apretón de manos. Salió bajo luces fluorescentes parpadeantes, pasando por la vitrina de premios corporativos polvorientos, pasando por la sala de descanso donde alguien ya se había llevado su taza. El mundo seguía girando como si ella no hubiera sido borrada. Pero bajo el silencio, su furia se enroscaba en su garganta como un cable caliente. No fuerte, no desordenado, solo lo justo para enfocar su respiración. Pensaban que se rendiría. Esa es la cosa con hombres como Carlos, Ricardo y Javier. No ven a mujeres como Elena hasta que sus cimientos se resquebrajan y se las tragan. Piensan que el silencio significa rendición. Nunca imaginan que significa estrategia. La primera noche, Elena no lloró. Simplemente se sentó a la mesa de su cocina de formica desconchada con un chándal que todavía olía a moqueta de oficina y miró el paquete de desvinculación, si es que se podía llamar así a 2 páginas de jerga vaga de RRHH y una línea de firma. Estaba sobre la mesa como un animal muerto. Al lado, una caja de patatas fritas a medio terminar, un burrito de microondas y un silencio que zumbaba lo suficientemente alto como para recordarte que estabas completamente sola. Se sirvió otra copa, vio como el vino chorreaba como líquido de transmisión. Amargo, metálico, apropiado. Su gato, MIJ, saltó al mostrador y tiró una pluma. Elena no parpadeó. ¿Quizás era eso? ¿Quizás había terminado? 12 años de ser fiable, de no faltar nunca a una presentación, de limpiar los desastres de cada ejecutivo como una conserje corporativa con título de abogada. ¿Y para qué? Una caja de cartón, un guardia de seguridad y un insulto final que la hizo sentir como si le hubieran dicho que se callara y sonriera. Volvió a mirar el sobre. Dentro había una línea: usted acepta renunciar a cualquier y toda reclamación relacionada con su empleo o terminación. El equivalente legal de, toma tus migajas y sé agradecida. Tomó un sorbo, miró la condensación que goteaba por su copa. Su dedo trazó el rastro de agua, su mente retrocediendo a los viejos tiempos. Cuando a nadie le importaba lo que hacía cumplimiento normativo, ella lo reconstruyó desde cero, silenciosamente, a fondo, y añadió protecciones que nadie notó porque nadie pensó que importara. Y entonces se dio cuenta, cláusula DOCEB. Lo dijo en voz alta, al principio un susurro. Cláusula DOCEB. Había sido un miércoles lluvioso de 2017. El director financiero de entonces, antes de que Carlos estuviera demasiado ocupado jugando al golf con los auditores para revisar nada más largo que un tuit, Elena había reestructurado toda su política de riesgos ese mes. Escondida en las páginas traseras de un documento de 40 páginas había una cláusula que activaba la indemnización y el triple de la paga atrasada si una reestructuración seguía a una declaración errónea material de las proyecciones financieras. En ese momento era un seguro, nada más. Ahora podría ser una soga para ellos. Dejó la copa, fue a la sala de estar, sacó la caja ignífuga maltrecha de debajo del mueble del televisor. Dentro había 2 memorias USB etiquetadas archivo y CIA. Conectó una a su portátil, los dedos temblando, memorandos, versiones de pronósticos, archivos de Excel con marca de tiempo, correos electrónicos con control de cambios. Su ritmo cardíaco se ralentizó. Esto no era esperanza. Era munición. Y sabía exactamente a quién llamar. No había hablado con Marisa en más de un año. Distancia de la vida, lo habitual. Pero Marisa había sido su compañera de piso en la Facultad de Derecho, feroz, brillante, el tipo de mujer que una vez interrogó a un policía del campus por ponerle una multa de aparcamiento. Ahora era socia de un pequeño bufete de abogados laborales especializado en meteduras de pata corporativas. Elena no lo pensó demasiado. Simplemente marcó.
Elena Hartman. Marisa respondió, con voz tan aguda como siempre. Por favor, dime que llamas para un fin de semana de chicas y no por venganza. Elena respiró hondo. Un poco de ambos, dijo, pero sobre todo venganza. Podía oír la sonrisa de Marisa. Cuéntamelo todo. Y así lo hizo Elena, despacio, con cuidado, archivo por archivo, frase por frase. Y cuando llegó a la cláusula 12, hubo una pausa, una larga pausa. Envíame el texto, dijo finalmente Marisa. Ahora mismo. Elena lo hizo. Y las siguientes palabras que pronunció Marisa hicieron temblar la copa de vino en su mano. Oh, cariño, dijo. Esta cláusula, esto no es un petardo. Es una maldita ojiva termonuclear y la has estado guardando durante 7 años. Elena miró de nuevo el sobre de desvinculación, luego lo cogió y lo tiró directamente a la basura. Marisa devolvió la llamada a la mañana siguiente, antes de que saliera el sol. Elena estaba en bata, el pelo medio recogido, la taza de café apretada como un arma. No había dormido. No de verdad. Solo había ido y venido, atormentada por hojas de cálculo y el sonido de la risa de Ricardo resonando en su cráneo como un martillo neumático sobre linóleo. Cláusula 12, dijo Marisa, omitiendo el saludo. La he leído 5 veces. Elena, es inexpugnable. Si su informe trimestral contiene algo que se parezca a una declaración errónea, y usted fue reestructurada después, le deben todo, no solo la indemnización. Estamos hablando de las pagas atrasadas, daños, honorarios de abogados. Elena no sonrió. Todavía no. Simplemente dijo, entonces, empecemos. La voz de Marisa bajó una octava. Haremos esto limpio. Sin prensa, sin previo aviso. Hagámosles creer que te marchaste silenciosamente a esa buena noche de RRHH. Y así, la máquina cobró vida. Elena sacó todas las memorias USB, todos los archivos zip encriptados, todos los memorandos extraoficiales que había acaparado bajo la doctrina de cúbrete el culo. Era como revisar su propia caja negra digital, tenía pistas de auditoría, hilos de correo electrónico, metadatos tan antiguos que todavía hacían referencia a Windows 7. Si alguien había estornudado cerca de una hoja de cálculo, Elena tenía la marca de tiempo. Marisa creó una carpeta segura, organizó todo por fecha, tema, firma del ejecutivo. Era quirúrgica, sin florituras, sin venganza en el tono, solo pruebas sólidas alineadas con veneno silencioso. Cruzaron la fecha de terminación de Elena con los informes de beneficios del primer y segundo trimestre de la empresa. Señalaron 4 discrepancias, 3 divulgaciones omitidas y una nota de pronóstico absolutamente demoledora que había sido modificada accidentalmente después de su presentación. Esa hizo que Marisa dijera, Jesús. Elena simplemente bebió su café. A continuación vinieron los movimientos de ajedrez legal. Marisa presentó lo que llamó una señal silenciosa, una investigación formal entregada por mensajero con la elegancia de una navaja en un sobre, sin amenazas, solo una pregunta legal precisa. A la luz de los beneficios ajustados públicamente y el calendario de terminación de mi cliente, solicitamos aclaración sobre si la cláusula 12b se aplica retroactivamente bajo la política de reestructuración actual de su empresa. Enviado directamente al departamento legal de la empresa. Con copia al Consejo, y copia oculta a un oficial de arbitraje amistoso que sabían que no tenía tolerancia alguna para el teatro corporativo. El nombre de Elena no estaba en él. Todavía no. Y aún dentro de las 48 horas, recibieron la primera respuesta. Un correo electrónico corto y vago de RRHH. Estaríamos encantados de reabrir las conversaciones sobre el paquete de salida de la señora Hartman. Quizás podamos encontrar una resolución que beneficie a todas las partes. Traducción, sabían que algo venía. Marisa bufó al leerlo. Carlos y Ricardo acaban de darse cuenta de que la bomba bajo su mesa está haciendo tic-tac. Elena no respondió. Estaba desplazándose por su bandeja de entrada de hace 6 meses, cazando un borrador que recordaba haber marcado. Lo encontró. Un memorando del director financiero sobre pronósticos de crecimiento donde alguien había comentado, ajustar el lenguaje aquí. Demasiado arriesgado para divulgar la reestructuración de la deuda. Ese memorando había sido firmado por Ricardo con su habitual floreo idiota. Se ve bien. Envíalo. Elena lo guardó en la carpeta. No se sintió triunfante. Se sintió clínica. Cada archivo no era venganza. Era disección. Una autopsia fría y meticulosa de cómo los hombres en el poder la habían dado por perdida porque no gritaba en las reuniones ni hacía alarde de su peso con metáforas de golf. No necesitaba chofer. Tenía documentación. Y ahora, con Marisa al mando y la cláusula 12 como dinamita, Elena se lanzó de lleno a la lucha. No fuerte, no pública, sino con una precisión aterradora, y ni uno de ellos tenía ni idea de lo que se avecinaba. La primera llamada llegó a las 9:13 a.m. de un jueves. Elena no respondió. Estaba viendo Pesadilla en la cocina con una libreta en el regazo, anotando cadenas de marcas de tiempo mientras un tipo con pajarita intentaba convertir calamares en escabeche en un postre.
Su teléfono vibró de nuevo, y luego de nuevo. RRHH debía pensar que la persistencia era lo mismo que la influencia. Finalmente dejaron un mensaje de voz. Hola Elena, soy Trina de Experiencia del Empleado. Queríamos revisar tu papeleo de salida y explorar algunas soluciones mutuamente beneficiosas. Si estás abierta a una breve conversación, nos encantaría conectar. Elena lo reenvió a Marisa con el asunto, el baile comienza. La respuesta de Marisa llegó 20 minutos después. Sin charla trivial, sin emojis. Un memorando de 12 páginas cofirmado por otros 2 abogados, detallando su posición con citas, precedentes y 3 citaciones adjuntas para divulgaciones financieras, comunicaciones internas relativas a la terminación de Elena y los registros de revisión de los últimos 3 informes trimestrales. La carta de presentación era una obra maestra de la ironía legal. En aras del beneficio mutuo, adjuntamos documentación que puede ayudar a aclarar nuestra posición. Elena lo leyó 2 veces y sonrió. No era alegría. Era algo más profundo, más antiguo, como el sonido del hielo crujiendo en un lago helado. Al mediodía, el silencio se rompió. Un solo mensaje de texto iluminó su teléfono. Número desconocido. Te está pidiendo, el director financiero dijo que tenías la bomba nuclear. Miró el mensaje, lo volvió a leer 1, 2 veces, y luego escribió lentamente. Elena, ¿quién es este número desconocido? Me ayudaste a arreglar mis informes de gastos cuando Javier quería que ocultara un exceso de proveedor. Nunca lo olvidé. Solo ten cuidado. Están llamando a abogados. Se están reuniendo hasta tarde, muy tarde. Elena exhaló, se recostó y finalmente se permitió. No fue fuerte. Más como un fantasma escapando de su garganta. Porque ahora tenía algo que Ricardo, Carlos y todos los hombres de esa sala nunca entenderían. Alguien de dentro que todavía se preocupaba. No respondió de nuevo. No tenía que hacerlo. Simplemente abrió una nueva carpeta en su portátil. Hilos de denunciante. Luego se vistió. Vaqueros bonitos, blazer, sin maquillaje. Condujo a la biblioteca como si fuera un día cualquiera. Encontró una habitación tranquila, se conectó y empezó a investigar más a fondo. Dentro de las bandejas de entrada archivadas, encontró un tesoro. Ricardo tenía la costumbre de reenviar informes confidenciales a su Gmail personal para su revisión de fin de semana. Descuidado, perezoso, pero afortunado para Elena, que había copiado los registros originales del servidor antes de ser despedida. Marisa marcó algunas entradas con el entusiasmo de un tiburón olfateando sangre en la piscina. Esto aquí muestra que revisó la edición de las proyecciones después de la presentación al Consejo. Eso significa que la declaración errónea no fue un descuido. Fue una decisión consciente de engañar. ¿Es suficiente para la cláusula 12? Preguntó Elena, fingiendo que ya no sabía la respuesta. Oh, cariño, dijo Marisa. Es suficiente para la cláusula 12 y un reportaje en Forbes si quisiéramos hacerlo público. Pero no lo hicieron. Ese era el plan. Silencioso, quirúrgico, hacer que se retorcieran. Para el viernes, RRHH volvió a llamar. Esta vez el mensaje de voz usó un nuevo lenguaje, oportunidad final para resolver de buena fe. Elena ni se molestó en reenviarlo. Simplemente anotó la fecha, la hora y subrayó la frase oportunidad final. Porque lo que no sabían era que su oportunidad ni siquiera había comenzado todavía. Y la mecha ya estaba encendida. El informe trimestral se presentó como un boletín de iglesia un domingo. Portada aburrida, formato educado, las habituales canciones de cuna contables. Pero Elena pasó directamente a la parte de atrás. Ahí es donde viven los verdaderos pecados. Las notas al pie. Página 37, subsección 4. C. Posterior a nuestra presentación del primer trimestre, la dirección determinó que las proyecciones anteriores no tuvieron en cuenta los pasivos diferidos asociados con las transiciones de arrendamiento de equipos. Se han realizado ajustes para reflejar una imagen más precisa del crecimiento de los ingresos. Ni siquiera parpadeó. Esa frase, estéril, enterrada, probablemente copiada de un ataque de pánico de un abogado, era exactamente el cable trampa en la cláusula 12. Declaración errónea material de las proyecciones financieras que resulta en una realineación estructural o departamental. Hecho. Elena envió la captura de pantalla a Marisa. Una palabra siguió. B. La solicitud de arbitraje se presentó al mediodía. Sede neutral, entorno privado, sin prensa. Eso era clave. Elena no quería fuegos artificiales, quería autopsias. Eligieron una sala de conferencias en un bufete de abogados del centro. Paredes de cristal, arte minimalista, suculentas artificiales que parecían agotadas de fingir. El aire acondicionado era agresivo. Una protesta pasivo-agresiva de algunos paralegales contra el verano. A las 9:58 a.m., Elena llegó con un blazer gris marengo y una mirada que te robaba los ojos. No llevaba maletín, solo una carpeta delgada etiquetada cláusula 12, final. Marisa entró detrás de ella, el pelo recogido apretado, la expresión entre la elegancia de sala de audiencias y la depredadora.
A las 10:02 a.m., la puerta se abrió de nuevo. Ricardo entró primero, la sonrisa falsa fija como si hubiera sido pintada con spray. Todavía llevaba los mismos mocasines gastados, el tipo de hombre que siempre compraba barato, y pensaba que la confianza podía ocultar la incompetencia. Detrás de él venía Carlos, el director financiero. Parecía pálido, sudoroso, como si no hubiera dormido en 3 días porque no lo había hecho. Los susurros dentro de la empresa se habían hecho más fuertes. Algunos decían demanda, otros decían SEC, pero Carlos solo oía una palabra repetidamente. Cláusula. 2 miembros del consejo entraron detrás de ellos. Hombres mayores con relojes caros y expresiones como, ¿por qué estamos aquí? Elena no se levantó, no habló. Simplemente miró el reloj, 10:05. Marisa aclaró su garganta. Gracias por unirse a nosotros. Me gustaría comenzar haciendo referencia a un documento interno con el que todos están familiarizados. Cláusula 12b de la Política de Cumplimiento Corporativo revisada en 2017. Ricardo soltó una risita. Somos conscientes de su interpretación. Pero Marisa levantó un dedo. No interpretación, dijo, aplicación. Metió la mano en su maletín y deslizó una copia impresa del informe trimestral sobre la mesa. Página 37 rodeada en rojo. Luego, con la otra mano, deslizó la revisión de cumplimiento original de Elena detrás. Cláusula 12b resaltada en amarillo, en negrita con sus iniciales en el margen. La sonrisa de Ricardo se detuvo. La boca de Carlos se crispó. La sala cayó en un extraño silencio. No confusión, no protesta, reconocimiento. Lo habían visto venir. Solo esperaban que no apretara el gatillo. Marisa se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa como si estuviera ajustando la mira de un rifle. Esta revisión constituye una declaración errónea material. Presentaron proyecciones que ignoraron pasivos conocidos que desencadenaron una reestructuración departamental, específicamente la terminación de mi cliente. Bajo la cláusula 12, esa acción le da derecho a indemnización, triple de daños y perjuicios, y compensación legal completa. Ricardo abrió la boca de nuevo, esta vez más despacio. Incluso si la cláusula se aplica, Marisa levantó otra hoja. Un correo electrónico de la empresa de hace 6 semanas de Carlos, con marca de tiempo. Soy consciente de que este informe no refleja las obligaciones de arrendamiento. Lo maquillaremos en el segundo trimestre. Silencio de nuevo, pero ahora no era calma, era rendición de cuentas. Uno de los miembros del consejo, traje gris, bolígrafo dorado, finalmente aclaró su garganta. ¿Qué es lo que pide? Elena no habló. Marisa sí. Cumplimiento total de la cláusula 12, liquidación de daños por un total de 1,47 millones de euros, una carta formal reconociendo la reestructuración indebida, y un acuerdo de confidencialidad firmado en un plazo de 10 días hábiles. Carlos parecía que iba a vomitar. Ricardo intentó reír de nuevo. Salió como una tos. ¿Y Elena? Se quedó quieta, tranquila, atronadora, silenciosa, porque el momento había llegado y no necesitaba gritar para hacer temblar las paredes. El silencio se hizo añicos primero con el sonido de la porcelana golpeando el mármol. La taza de café de Carlos, con el logo de alguna empresa cutre, se le resbaló de las manos sudorosas, rociando americano tibio por el suelo pulido. Nadie se movió. El derrame se extendió como una acusación, acumulándose a sus pies. La cara de Ricardo se sonrojó de la palidez de la incredulidad a un feo tono carmesí. Su boca se abrió y se cerró 2 veces sin sonido, como un pez dorado descubriendo un cristal. Este era el hombre que se había reído de la cláusula 12. La había desestimado como una fantasía de RRHH de alguna tía de cumplimiento. Ahora su ignorancia estaba sobre la mesa, impresa y resaltada, burlándose de él. Elena no dijo nada, su silencio era ensordecedor. Finalmente, uno de los miembros del consejo, un hombre corpulento llamado Arturo, con papada que se tambaleaba al hablar, se giró hacia Carlos. ¿Es esto exacto? ¿Realmente presentamos proyecciones engañosas? Carlos balbuceó palabras, su voz tan fina como papel de seda. Había contexto, quizás ciertos ajustes. Marisa se inclinó hacia adelante, su voz lo suficientemente aguda como para cortar diamantes. Declaraciones erróneas, no ajustes. Ricardo intentó recuperar la compostura. Reconocemos un posible malentendido aquí, dijo, jugueteando con su bolígrafo como un hombre que desarma una bomba. Quizás una resolución rápida sería. Marisa lo detuvo en seco. ¿Resolución? Ricardo tosió, mirando nerviosamente a Carlos. Estamos preparados para ofrecer a la señora Hartman una indemnización de 2 meses de salario. Considere esto un gesto de buena voluntad para cerrar esto rápidamente. ¿2 meses? Elena no parpadeó, no se inmutó, ni siquiera inclinó la cabeza. Había esperado demasiado, soportado demasiado para dignificar ese insulto con una reacción. Su calma era tan mortal como el cianuro en una copa de champán. Marisa no perdió el ritmo. 2 meses de salario,
repitió lentamente, saboreando cada palabra como si fuera fruta podrida. Interesante oferta. La cláusula 12b otorga explícitamente a mi cliente el triple de daños, la paga atrasada retroactiva desde la fecha de terminación indebida, los honorarios de abogados y un reconocimiento formal de irregularidad. 2 meses ni siquiera cubren la tinta de esta presentación. Arturo aclaró su garganta, su rostro volviéndose sombrío. ¿Triple de daños? ¿No es eso un poco agresivo? Marisa no parpadeó. El correo electrónico de su director financiero muestra intención deliberada de ocultar pasivos. Eso no es agresivo, señores. Es fraudulento. ¿Estaba sudando ahora? Una mancha oscura extendiéndose debajo de sus axilas. No seamos inflamatorios. Marisa se echó hacia atrás, entrelazando los dedos con paciencia de asesino. Simplemente estoy diciendo hechos. El fraude tiene implicaciones más allá de los daños financieros. Exposición a la SEC, vulnerabilidades de demandas colectivas, demandas de accionistas. ¿Continúo? Elena observó los ojos de Carlos saltar por la sala, buscando una escapatoria. La sonrisa de Ricardo hacía tiempo que había desaparecido, reemplazada por algo mucho más satisfactorio. El otro miembro del consejo, más joven y visiblemente molesto, finalmente habló. ¿Cuál es el número entonces? ¿Qué necesita la señora Hartman para que esto desaparezca silenciosamente? Marisa deslizó otra hoja de papel sobre la mesa con precisión clínica. 47 millones de euros, incluidos los honorarios de abogados. Confidencialidad firmada inmediatamente. Carta de reconocimiento formal entregada el viernes. Arturo miró a Carlos como si felizmente lo empujara por un acantilado para acabar con esto. Carlos tartamudeó. Necesito tiempo para discutirlo. 48 horas, dijo Marisa, levantándose lentamente y abotonándose la chaqueta. Luego presentaremos públicamente con anexos. Las palabras cayeron en la sala como cubitos de hielo en un whisky, pesadas, afiladas, definitivas. Ricardo parecía enfermo. Carlos miró su charco de café. Arturo se pellizcó el puente de la nariz. Elena permaneció absolutamente inmóvil. Sabía exactamente cómo terminaría esto. Iban a posponer. Iban a retorcerse. Iban a amenazar. Y luego, inevitablemente, se rendirían. Porque mientras ella jugaba al ajedrez, ellos jugaban a las damas descuidadamente, arrogantemente y mal. Marisa echó una mirada a Elena, un destello de triunfo tras su pulida profesionalidad. Elena le devolvió la mirada y ofreció el más leve y silencioso asentimiento, porque el juego ya había terminado. La tabla, simplemente, aún no lo sabía. Elena sabía que no se rendirían sin una última y fea vuelta de tuerca. Hombres como Carlos y Ricardo no perdían con gracia. Se aferraban al borde incluso cuando la batalla ya estaba perdida. Así que, cuando las llamadas telefónicas se ralentizaron, el silencio no la engañó. Solo agudizó sus sentidos. Sabía lo que venía, el juego de espera. Alargarían el arbitraje, estirarían todos los plazos, presentarían mociones sin sentido, enterrarían a su equipo en pilas de documentos deliberadamente inútiles. Una táctica de dilación corporativa clásica diseñada para agotar emocional, financiera y legalmente. Subestimaron su paciencia. Luego llegaron los susurros. Marisa los escuchó primero. Llamadas de viejos colegas, chismes profesionales sembrados como malas hierbas en jardines bien cuidados, rumores sobre el rendimiento de Elena. Filtraciones anónimas de RRHH sugiriendo incompetencia. Irregularidades de cumplimiento que convenientemente aparecieron solo ahora. La campaña de desprestigio era lo suficientemente sutil como para parecer creíble, lo suficientemente venenosa como para extenderse silenciosamente. Marisa estaba furiosa. Elena estaba tranquila porque la desesperación olía exactamente así. Te están pintando como la empleada descontenta y despechada, advirtió Marisa una mañana. Su voz teñida de irritación. La narrativa clásica. Que lo hagan, dijo Elena, su voz tan firme como el granito. Nosotros tenemos la cláusula 12. Ellos tienen los chismes. Podía sentir su pánico intensificándose a través de cada audiencia aplazada, cada solicitud de revisión adicional, cada patético intento de reescribir la historia. Pensaron que el silencio significaba rendición, que su compostura enmascaraba debilidad. No podían concebir que fuera exactamente lo contrario, una hoja afilada con cuidado, lista para blandirse en el momento adecuado. Y entonces su teléfono vibró una noche, tarde, mientras la lluvia rayaba las ventanas de su apartamento. Otro número desconocido, corto y críptico. Revisa la bandeja de entrada. Último regalo. Buena suerte. Elena abrió su portátil lentamente, como desenvolviendo un paquete frágil. En su bandeja de entrada había un hilo de correo electrónico reenviado marcado simplemente como último clavo. Usar con cuidado. Su ritmo cardíaco no se aceleró. Su respiración se mantuvo uniforme. Era un intercambio detallado. Carlos, Ricardo y Javier discutiendo el informe trimestral justo antes de su despido. Solo el asunto era demoledor. Proyecciones de ingresos. Ediciones urgentes requeridas.
Se desplazó lentamente, meticulosamente, saboreando cada palabra de su incriminación. Carlos, no podemos presentar estas cifras sin revisión. Estaremos expuestos si alguien indaga más a fondo. Ricardo, ajusta donde sea necesario. El Consejo no lo cuestionará. ¿Y el cumplimiento, Javier? Carlos ya se encargó. Elena no será un problema después del jueves. Exhaló suavemente, cerró los ojos, dejó que el fuego silencioso la quemara, frío y puro. Se habían enterrado frase por frase, correo electrónico por correo electrónico. Lo reenvió a Marisa con una sola línea, copia a la SEC. La respuesta de Marisa fue instantánea, ya redactando. Para la mañana siguiente, el hilo de correo electrónico, completo con un consejo anónimo y educado, aterrizó suavemente en la bandeja de entrada de cada miembro del consejo con una copia perfectamente sincronizada a la línea general de consejos de la CNMV. Y Elena esperó. No tardó mucho. A las pocas horas, su teléfono volvió a encenderse. Esta vez, la voz de Marisa, rica en satisfacción. Han convocado una junta de emergencia esta noche a las 6. Sin aplazamientos, sin extensiones. Han terminado. La respuesta de Elena fue apenas audible. Suave y sin prisas. Bien. A las 6:14 p.m. Marisa envió un último mensaje. Se han rendido. Acuerdo confirmado. Director financiero de baja indefinida. Abogado despedido. Revisa mañana. Elena lo leyó 2 veces. Luego cerró su portátil en silencio. Fue a su cocina. Se sirvió una copa de vino. Esta vez una botella con corcho. Sin cajas esta noche, y dio un sorbo largo y lento. Afuera, la lluvia había parado. Las luces de la ciudad se difuminaban suavemente, brillando a través del cristal de la ventana. Elena respiró hondo, dejando que el triunfo silencioso llenara sus venas, asentándose en sus huesos, porque la victoria no necesitaba fanfarria ni aplausos. El silencio era suficiente. La sala de conferencias estaba fría, estéril e insoportablemente silenciosa. Elena se sentó a la mesa de roble pulido, su expresión indescifrable, su postura perfecta, las manos tranquilamente cruzadas en su regazo. Llevaba su blazer más elegante, pantalones de sastre negros y la clase de confianza sutil que hacía que hombres como Carlos se retorcieran incómodamente en sus sillas de precio excesivo. Marisa se sentó a su lado, con carpetas ordenadamente apiladas, su bolígrafo preparado como el bisturí de un cirujano, lista para cualquier objeción de última hora. No la sabía. Al otro lado de la mesa se sentaba Arturo, luciendo décadas mayor que semanas atrás, sus ojos fijos con cansancio en los papeles del acuerdo desplegados ante él. A su lado, Carlos estaba conspicuo ausente, reemplazado por una silla vacía y una triste y sin tocar botella de agua. La silla de Ricardo también estaba vacía. Un pequeño sobre blanco yacía cuidadosamente frente a él, marcado simplemente, terminación efectiva inmediatamente. Arturo aclaró su garganta y miró a Elena, evitando sus ojos. Hemos acordado tus términos. Toda la documentación ha sido preparada. Solo necesitamos las firmas. Elena no se movió, no habló, ni siquiera asintió. En cambio, Marisa cogió el bolígrafo, firmando elegantemente debajo de las palabras cuidadosamente escritas. Triple de daños, paga retroactiva, confidencialidad total, reconocimiento formal de reestructuración indebida. Cada palabra era nítida, limpia y devastadora. Arturo suspiró pesadamente mientras firmaba, su bolígrafo raspando contra el papel en el silencio aplastante. Al terminar, deslizó los documentos suavemente sobre la mesa, como si apartara algo tóxico. Finalmente miró a Elena a los ojos brevemente, disculpándose, luego se dio la vuelta. Elena cogió el cheque y el contrato firmado, con cuidado, deslizándolos ambos perfectamente en su carpeta. Se levantó lenta, deliberadamente, todavía sin pronunciar una sola palabra. Su silencio no era pasivo. Irradiaba poder, compostura, control absoluto. Marisa se levantó a su lado, recogiendo sus papeles con una facilidad profesional satisfecha. Juntas, caminaron hacia la puerta, sus pasos resonando en la opresiva quietud. Afuera, en el pasillo pulido, las puertas del ascensor se abrieron suavemente, silenciosamente. Elena entró, Marisa justo detrás de ella, pulsando el botón para el vestíbulo. La puerta se cerró, sellándolas a ambas en cromo reflectante y triunfo silencioso. Marisa finalmente rompió el silencio, soltando un lento suspiro. ¿Estás bien? Elena sonrió suavemente, pero sin lugar a dudas, por primera vez en meses. Miró el reflejo de Marisa, su voz tranquila, firme y silenciosamente letal. Aquí nadie negocia indemnizaciones, repitió Elena suavemente. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que Marisa le devolviera la sonrisa. Supongo que acabo de hacerlo. El ascensor descendió silenciosa, eficientemente, al igual que Elena había ejecutado cada paso de esta batalla. Cuando las puertas se abrieron, salió con confianza hacia el brillante vestíbulo bañado por el sol, los hombros hacia atrás, la barbilla en alto, completamente vindicada. Afuera,
La ciudad zumbaba con la vida de la tarde, ocupada, ruidosa, inconsciente. Elena no dudó en adentrarse en la luz del sol, sintiendo su calor filtrarse suavemente a través de su piel. No necesitaba aplausos, reconocimiento, ni siquiera acknowledgements. Tenía exactamente lo que había venido a buscar: victoria silenciosa, dignidad absoluta y la certeza de que, por fin, la mujer invisible las había hecho ver. Lo que más destaca aquí es el poder de estar tranquilamente preparado. A veces, la mejor venganza no es explosiva. Es silenciosa, precisa y absolutamente irrefutable. La verdadera justicia profesional a menudo proviene de un profundo conocimiento del sistema, paciencia y el coraje de dejar que los hechos hablen más alto que la furia. Al final, no se trata de lo fuerte que grites, sino de lo bien que juegues la partida. Muchas gracias por ver, astutos jubilados. Suscríbanse para mantener la cafetera de la venganza en funcionamiento. Sus excolegas no sabrán que los golpeó.